Tenemos a nuestro lado a José María Lancho, abogado en ejercicio, colaborador de la Academia de Jurisprudencia, muy interesado en todo lo que se refiere al patrimonio y al recuerdo histórico español por todo el mundo. Ha colaborado en el caso Odyssey, asesorando al Reino de España en el tremendo litigio por la posesión del Pecio, y lleva varios años, me consta, muchos años trabajando sobre un tema poco conocido, o poco conocido como debiera, que es la enorme ayuda económica española a los Estados Unidos durante su guerra de independencia. Ayuda que fue en buena medida decisiva para que la consiguieran. Y creo que es mejor que nos hable él. Muchas gracias, Agustín. Yo creo que para el que no conozca a Agustín Rodríguez González, se está perdiendo probablemente el mayor cronista de los últimos 100 años, o quizá más, de lo que es nuestra Armada y nuestra historia marítima, porque somos esencialmente un país marítimo que muchas veces no lo sabe. Yo creo que el papel de España representó probablemente la decisión política más importante de todo el siglo XVIII, y sin duda es uno de los elementos que han forjado la civilización contemporánea, con sus claros y con sus oscuros. Pensemos que la ayuda española permitió que hubiera una ayuda francesa, que esa ayuda se materializara en un conflicto naval. Sin ese conflicto naval, la principal herramienta de sujeción de las colonias británicas a la madre patria pues habría seguido manteniendo, y precisamente una convicción personal, sin la ayuda extraordinaria que propiciaron las dos monarquías, española y francesa, a la independencia, el nacimiento de los Estados Unidos habría sido distinto. Conocemos la experiencia de las independencias de los países hispánicos, mucho más dura, más larga, más cruenta. No contaron con la ayuda y con la generosidad de dos de las principales estructuras políticas europeas en aquel momento. Y yo creo que eso explica mucho de los diversos caminos que siguieron tanto los Estados Unidos de Norteamérica como los estados hispánicos cuando se independizan de España. Que mientras la ayuda francesa ha sido muy publicitada y muy reconocida, la ayuda española ha pasado mucho más en la penumbra, siendo probablemente mucho más decisiva en muchos más aspectos, incluso para algo que muchas veces se olvida, en el hondo legado hispánico desde el principio que hay en los Estados Unidos de América, que forma parte constituyente de esa nación. La ayuda más desconocida probablemente que recibieran los Estados Unidos, y más decisiva, pues fue la ayuda financiera. No es la única. España, el Reino de España, perdió 33 buques, murieron más de 8.000 militares, marinos españoles en la defensa o en la consecución de esa independencia. Y económicamente fue tan decisiva como que habría sido imposible este conflicto sin esa ayuda. Si examinamos la sincronicidad de los picos de ayuda financiera española a los colonos norteamericanos, veremos que las principales victorias de los norteamericanos correspondieron con esas ayudas, incluida Yorktown. Yorktown habría sido una batalla imposible, que no habría sucedido, que no existiría en los libros de historia sin el enorme esfuerzo financiero hispánico que se proveyó, que pagó a los militares franceses, a los militares norteamericanos, posibilitó que la Armada francesa pues finalmente cercara con eficiencia al núcleo expedicionario británico en Norteamérica, y posibilitara su ahogamiento y la firma de la capitulación en Yorktown, ¿no? Lo curioso de esa ayuda económica es que dejó un rastro muy importante en Estados Unidos, porque lo que necesitaban los rebeldes era justamente dinero en efectivo, dinero metálico. Y lo que les llegó fue reales de a 8 españoles de plata, los pesos o los pesos duros. El posterior dólar de plata no era más que una imitación, una copia de la moneda española,
porque se habían acostumbrado a utilizarla, que llegó masivamente, y hasta el símbolo del dólar está inspirado en el reverso de los pesos duros españoles, las columnas de Hércules y la guirnalda del plus ultra. Eso es el emblema que dio origen a la S de dólar, que no era una S. Hay un aspecto también fundamental en esta deuda, y es que, como tantos otros capítulos del siglo XVIII español, pues se quedó extraviado. El siglo XIX de nuestro país fue una enorme sucesión de dificultades, una gran guerra civil que se prorroga hasta 1939, sucesivamente un momento de crisis económica que realmente nos hizo incluso extraviar elementos fundamentales de nuestra identidad. Y en ese enorme río revuelto del olvido en el que hemos estado sumergidos tanto tiempo, pues olvidamos que todo ese elemento de ayuda económica fueron préstamos que no se liquidaron, y aunque se reclamó su cantidad y se buscó un esfuerzo por su cuantificación, al final eso no fue posible. Las dificultades de nuestro país con la invasión napoleónica, con las sucesivas guerras civiles que experimentamos, hizo que todo ese esfuerzo económico que se había materializado en forma de préstamos pues se olvidara. Y sin embargo es muy interesante reflexionar sobre la vida jurídica que tuvieron esos préstamos, ¿no? Realmente la experiencia del tiempo en el derecho, sobre todo en el derecho internacional público, es muy distinta del que tenemos en la experiencia del derecho civil ordinario, de los ciudadanos día a día, en el que el tiempo efectivamente pues hace que las relaciones jurídicas se transformen. Pero no es así la experiencia en el derecho internacional público. La extinción por culpa del tiempo de las deudas entre Estados, de las obligaciones entre Estados, es algo muy complejo de argumentar en derecho internacional público. Entonces, de alguna manera, si examináramos desde el derecho español y desde el derecho norteamericano cuál ha sido el destino de todos estos créditos impagados, pues nos sorprendería que desde su propio derecho interno y desde el nuestro, en lo que es la interpretación de derecho internacional, seguirían vigentes. Estaríamos hablando de unas obligaciones entre Estados en que todavía podríamos sostener jurídicamente que mantienen el vigor. Y eso yo creo que hace muy potente la recuperación histórica. Sí. Hace muy potente la recuperación de la memoria histórica respecto de esto. En un instante cultural de Estados Unidos en el que el valor de lo hispánico se está a veces cuestionando y a veces adquiriendo un espacio necesario, en el que creo que dotar de ese recuerdo perdido respecto del protagonismo de la sociedad hispánica en Estados Unidos, en el nacimiento y en la creación de lo que es ahora mismo el proyecto político más importante de nuestro planeta, de nuestra humanidad, pues creo que vale la pena. Es muy interesante que no olvidar estas páginas. Yo creo que el empeño en recordar esto es tanto español como norteamericano, y hablo ya de Estados Unidos como un país en el que podemos estar hablando de una realidad hispánica como podría ser el resto del continente, o sea, un país hispánico. Y las razones por las que se produjo este olvido, pues entre otras, es la impropia imposibilidad de los nacientes Estados Unidos de atender al pago de estas deudas. Entonces, la reacción que tuvieron los plenipotenciarios norteamericanos en la negociación de la paz en París fue la de ser completamente conscientes de que la deuda, los préstamos, no eran atendibles en ese momento por la hacienda norteamericana. De hecho, inmediatamente después de obtener la independencia, entran en una crisis política enorme por la incapacidad de dar respuesta desde el Estado a las obligaciones financieras que tenía. Se producen levantamientos, toda la zona del Kentucky, del Ohio, hay
probablemente más del 50% del territorio norteamericano, de repente se plantea el no seguir vinculado con los Estados Unidos y sujetarse a la corona española. Y avanzan bastante esas negociaciones, que solamente el hecho de la crisis enorme europea que se produce tras la Revolución Francesa y con el advenimiento final de Napoleón Bonaparte, pues cambian completamente el contexto y ya es otra situación. Pero hubo un momento en el que la propia supervivencia de Estados Unidos estaba tan cuestionada que hacían implanteable los abonos de los préstamos. También creo que en el caso de Estados Unidos hubo, al menos de las 13 colonias originales, hubo un deseo expreso por autoafirmarse frente a la enorme América hispana y a la residual británica que quedaba en Canadá. Entonces, un poco todos los países que nacen necesitan, como los seres humanos, también autoafirmarse su juventud, y entonces en un primer momento la autoafirmación era desligarse un tanto de la inmensa América hispana. Luego después ha habido otras razones en los muy distintos destinos de ambos países, que Estados Unidos ascendente y una España descendente en crisis, que claro, hacía un poco atractivo el considerarse parte de esa herencia. Si las cosas hubieran sido de otra manera, por supuesto, la herencia española en Estados Unidos hubiera sido mucho más popular y se hubiera recordado más. Carlos III asume la responsabilidad de una de las decisiones con mayor alcance que podía asumir el Imperio español en aquel momento, que es nada menos que apoyar un proceso de independencia de unas colonias respecto de su estado madre, ¿no? Esa decisión, que además es bastante consciente, se han conservado los distintos memoriales que tanto el conde de Aranda, desde París, era el embajador español allí, con un papel fundamental en lo que es todo la organización y coordinación con Francia de la ayuda a los Estados Unidos y del desarrollo de la guerra contra el Reino Unido después, el imperio es consciente de las dificultades y de los riesgos que va asumiendo. Y Carlos III, desde luego, asume un papel de protector de los nuevos Estados Unidos. Pensemos que la guerra transforma completamente el mapa mercantil de los Estados Unidos, de todas esas colonias, y hay un margen de tiempo importante en el que el comercio con los distintos territorios hispánicos favorece y multiplica el desarrollo industrial de esas colonias. De hecho, incluso circuitos comerciales bastante exclusivos del Reino de España, incluido con China, pues se les permite a los Estados Unidos, cuando España decide desde Nootka interrumpir cualquier la utilización de esos canales comerciales y detiene buques ingleses, se abstiene de molestar a los norteamericanos. O sea, hay un largo camino en el que la voluntad real es proteger este nacimiento. De hecho, cuando hablábamos de esa búsqueda, ese sálvese quien pueda dentro de Estados Unidos, cuando inmediatamente después de su independencia, no es alentada por el rey español. Si hubiera habido una mala fe, desde luego que la actitud española habría sido otra. Yo creo que Carlos III se mostró hizo un empeño en que ese país no naufragara al nacer, al contrario. Hay una cuestión en esto que normalmente no es bien interpretada. Es que Carlos III podía ser perfectamente solidario de los colonos americanos por una cosa fundamental, porque la monarquía española desde el inicio no había considerado que América fueran colonias. Era una nueva España y los súbditos americanos del rey
tenían exactamente los mismos derechos que los súbditos europeos del rey. Lo que provoca justamente la rebelión de las 13 colonias británicas es que no son tratados como el resto de los súbditos de Su Majestad Británica, que les obligan a pagar impuestos, que no tienen representación en el Parlamento, que son considerados ciudadanos de segunda. Eso es lo que provoca la rebelión. Mientras que en España, desde el primer momento, por supuesto, había diferencias sociales entre los ricos y los pobres, la nobleza y los plebeyos, pero por el hecho de nacer en Lima o nacer en Madrid, tú no eras una persona distinta. En Estados Unidos, sí. En las colonias británicas de lo que luego formaron Estados Unidos, efectivamente eran ciudadanos de segunda con serias limitaciones de derechos. Como eso venía siendo tradicional en la monarquía española, de las leyes de Indias, Carlos III, sin ser ningún revolucionario, comprendía perfectamente la causa de los colonos. Bueno, hay un detalle muy gracioso, es que todo el mundo sabe o debe de recordar que George Washington era un gran propietario agrícola con extensas haciendas en su estado de Virginia. Y curiosamente pidió, por favor, al rey de España, a Carlos III, que le mandara un burro para cruzarlo con sus yeguas y obtener las mulas, que son el animal, era entonces el animal más adecuado para las tareas agrícolas. No para cazar o para correr, pero para las tareas agrícolas mejor. Y los burros españoles entonces tenían una excelente fama y no existían en Estados Unidos. Su Majestad Carlos III le mandó no uno, sino dos burros, dos sementales burros, a George Washington, un regalo que este agradeció enormemente y que fueron el inicio de toda la serie de animalitos de carga tan necesarios para faenas agrícolas, porque no olvidemos que mucho antes de ser una gran potencia industrial, Estados Unidos fue una gran potencia agrícola. Incluso hoy lo sigue siendo el gran productor agrícola de muchos productos, y esa fue, digamos, la base sobre lo que después montaron la industria. Es curioso que hasta en eso también los españoles hicimos una aportación.